Buenos días a todos. Vamos a empezar el simposio Avances en la valoración de la congestión del paciente cardiorrenal. Muy bienvenidos todos. Como veis, la medicina cardiorrenal es fundamental, es un top, es un highlight en el Congreso. A todos ustedes les interesa. Me dice la presidenta que si quieren sentarse por delante, no sé si en el suelo. ¿Sí? Todos ustedes están en casa, con lo cual, donde estén cómodos, vayan tomando asientos, se pueden sentar unos encima de otros si quieren también. Creo que no hace falta reivindicar la medicina cardiorrenal viendo esta sala tan a rebosar. Bueno, como decía, vamos a dar comienzo al simposio de avances en la valoración de la congestión del paciente cardiorrenal. No vamos a hacer ningún tipo de introducción. Los ponentes son auténticos líderes de opinión nacionales e internacionales y simplemente vamos a ir presentando uno a uno, 15 minutos de tiempo, por favor sean estrictos, 15 minutos de discusión posteriormente. El primer ponente es Marco Vaca, de Madrid, vocal del grupo Nefrología Diagnóstica Intervencionista de la Sociedad Española de Nefrología, y nos va a hablar sobre algo que está tan de moda, tan integrado ya, como los ultrasonidos vasculares y tisulares. Querido Marco, cuando quieras. Muchísimas gracias, Borja. Muchísimas gracias a la CEN por la invitación. Voy a intentar ajustarme al tiempo y hacerlo quizá en 10 minutos para que haya un poquillo de discusión. Bueno, estos son mis conflictos de interés y simplemente quiero empezar con estas imágenes porque quizá para toda la audiencia son imágenes que nos han acompañado desde los primeros años de residencia, ¿no? Sabemos que la ecografía en cualquiera de los escenarios que nos movamos de fracaso renal siempre nos va a dar un poquito de orientación, ¿vale? Sin embargo, desde mi punto de vista, y me incluyo en esa lista, durante mucho tiempo nos hemos centrado, ¿no?, en este árbol que vemos aquí, que es el riñón. Sin embargo, descuidamos de esa tormenta que se puede estar gestando detrás en el paciente cardiorrenal en diferentes órganos, como son el corazón, los pulmones, el árbol venoso. Y mi mensaje desde ahora es pasar de esa ecografía renocéntrica a una ecografía multiórgano. Como ya se ha hablado en todo este congreso, no existe ningún escenario clínico en el que la congestión sea buena, con lo cual, identificado ese enemigo, el mensaje es, y esta imagen se viene repitiendo, y muchísimas gracias a Gregorio por compartírmela, fenotipar la congestión, porque mientras más fenotipemos y disequemos el paciente congestivo, podremos manejarlo mejor. Y he ahí, en este precioso editorial que se publicó el año pasado, el reto de la nefrología dentro de los próximos años, intentar instaurar esta herramienta desde los primeros años de residencia. Entonces, ¿por qué importa todo esto? El paciente cardiorrenal es el paciente más complejo, porque como podemos observar aquí, en él coexisten todos los factores de riesgo cardiovascular. ¿Y eso qué promueve? Promueve una disfunción endotelial crónica y hace que la congestión sea un fenómeno que se dé mucho más fácil y obviamente mucho más frecuente. De ahí la importancia, y la primera pregunta que surge aquí es, ¿está mi paciente congestivo? ¿Qué herramientas tengo para valorarlo? Pues efectivamente la propuesta que se hace en este artículo que he tomado la imagen y le he modificado, es la filosofía tripocus, es decir, intentar con la ecografía pie de cama ver cómo está el corazón, la ultrasonografía pulmonar y el VEXUS, del cual hablaremos. Sin embargo, me voy a centrar, y como dice en la charla, en las ecografías, en la ecografía tisular y en la ecografía vascular. Cuando hablamos de ecografía pulmonar, debemos tener en cuenta una cosa. Hace muchos años se pensaba que no se podía hacer eco pulmonar porque el pulmón está lleno de aire. Sin embargo, gracias a los artefactos que se producen en la línea pleural, podemos intuir qué tanto aire o materia está en mi pulmón, ¿ok? Con lo cual aquí vemos en esta balanza, un pulmón normal va a tener más aire, ¿ok? Y he ahí como la ecografía pulmonar puede ser un buen marcador, un marcador subrogado de presiones de llenado izquierdas y de patrón de congestión tisular. Conforme se invierte esa relación aire-materia, podemos empezar a observar cómo este pulmón de una aireación normal se va congestionando, ¿vale? O va apareciendo materia, en este caso las líneas B, un derrame pleural, como podemos ver aquí, el clásico signo de cola de ballena o de delfín, y finalmente los estados máximos, digamos, de congestión o de materia versus aire, tendríamos una hepatización pulmonar. Sin embargo, mi primer mensaje, y esto es porque siempre lo escucho en los foros cuando hablamos de ecografía, líneas B no son líquido. Líneas B es algo hay en mi pulmón y tengo que identificar con mi juicio clínico y otras herramientas si son líquido o es otra cosa, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede en el paciente cardiorrenal? Tenemos, yo creo que la ventaja y desventaja, que en nuestros pacientes la congestión es un fenómeno frecuente. ¿Y con eso qué quiero decir? Pues como es un fenómeno frecuente en un empeoramiento de la clase funcional o de disnea,
Si yo encuentro este patrón, es decir, hago la ecografía a mi paciente y tengo múltiples líneas B, pues muy probablemente, con más del 90% de probabilidades, podré decir que mi paciente tiene congestión pulmonar, ¿vale? ¿Y esto por qué importa? Porque tanto en el ámbito ambulatorio, si yo hago una detección de congestión subclínica, es decir, mi paciente no tiene aumento de disnea, pero le hago una eco pulmonar y tiene más de 15 líneas B, es muy probable que mi paciente ingrese por insuficiencia cardíaca dentro de los 4 meses, con lo cual tenemos una herramienta inocua muy rápida que nos complementa la valoración de la congestión. Y cuando un paciente con insuficiencia cardíaca ingresa, ¿vale? En esta serie de pacientes se vio que los pacientes que se iban congestivos al alta, es decir, con congestión subclínica, con mejoría de la congestión, digamos, clínica, a los pocos meses podían volver a reingresar. Y eso quiere decir que la ecografía no es solo un pantallazo de una vez. Mi paciente ingresa, lo estratifico y al alta tengo la obligación y tengo que dedicarle ese tiempo para asegurarme que vaya lo menos congestivo posible. Esto, dicho así, es muy fácil, ¿vale? Pero en la práctica yo sé que puede resultar más complejo. Y este es uno de los estudios que más estábamos esperando, sobre todo los compañeros que se dedican a terapia renal sustitutiva, el estudio LUST. Se publicó ya hace más de un año y quería enfrentar, desde mi punto de vista, un outcome muy duro, es decir, medir mortalidad en una corte de pacientes en hemodiálisis muy comórbidos, ¿vale? Obviamente el estudio salió negativo para ese outcome, ¿vale? Se intentó reclutar 500 pacientes, no se llegó a la muestra y se concluyó que guiar ultrafiltración con eco pulmonar versus, digamos, herramientas convencionales como clínica y bioimpedancia daba igual. Sin embargo, y eso hay que ver la letra pequeña de los estudios, les invito a leer este editorial publicado en Nefroplus esta semana, ¿vale? Se vio que en el análisis post-hoc los eventos de ingresos por insuficiencia cardíaca en estos pacientes eran menores. Y si a mí me preguntan, ¿merece la pena hacer una eco pulmonar porque mi paciente ingrese menos? Obvio que sí, ¿vale? Estás ahorrando en calidad de vida, ahorrando en recursos, ¿vale? Con lo cual, si diseñamos mejor un estudio y añadimos otras variables, probablemente sí que encontremos lo que estamos buscando, ¿vale? Se preguntarán, ¿pero cuánto tiempo requiere hacer una eco pulmonar? ¿Vale? Pues los mismos autores de LUZ promueven que con 8 zonas de exploración, más o menos en 1 minuto y medio, podemos analizar y tener una idea básica de cómo está el pulmón de nuestros pacientes. Pasando al otro extremo de la congestión, hablamos de la congestión vascular, ¿vale? Es muy conocido ahora el término nefropatía congestiva y da la sensación de que es una entidad nueva. Sin embargo, es una entidad que ha vivido con nosotros siempre, ¿vale? Quizá un poco olvidada, mal catalogada, pero ya sabemos que el aumento de las presiones en las cavidades derechas lo que hace es promover una disfunción multisistémica. Y si nos centramos en el riñón, pues efectivamente ese aumento de presiones lo que genera es un daño renal congestivo. Y sabemos que el daño renal congestivo versus el daño renal isquémico tiene mucho peor pronóstico, ¿vale? Entonces, empezamos con los fallos técnicos, vale. Entonces, miren, el protocolo Vexus, que yo creo que si los que tenemos Twitter ponemos Vexus nos aparecerán como 300.000 twitters, el protocolo Vexus hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Es un protocolo que desde mi punto de vista me parece fenomenal, pero con sus matices, ¿ok? Este protocolo se diseñó en una corte específica de pacientes, en un solo centro. Se cogieron 145 pacientes con normofunción renal, los pacientes hicieron cirugía cardíaca electiva y pasaron a UCI. Y lo que pretendía este estudio era evaluar si los cambios de la morfología de ciertas ondas venosas se correlacionaban con la probabilidad de desarrollo de lesión renal aguda. Y no indagaba ni mortalidad, y también se excluyeron pacientes con enfermedad renal crónica, obviamente, con cirrosis, y no se indagaron otras variables como la ecografía pulmonar. Sin embargo, lo fenomenal de este estudio es que hizo un score, ¿vale? Y vio que el score más alto sí que tenía una asociación positiva con el desarrollo de fracaso renal. ¿Y esto en qué se basa? Pues ya sabemos que el árbol venoso es un árbol que en una situación basal no pulsa. Nosotros hacemos ecografía, la línea, pues nos aparece una línea continua. Sin embargo, mientras aumenta la presión retrógrada, esas líneas desaparecen y empiezan a aparecer ondas pulsátiles y se dibuja esto, que probablemente visto así rápido puede impactar o asustar un poquito, pero es muy sencillo porque cogemos la vena cava y la vena cava es la que nos va a permitir discernir si hago el resto de exploraciones, ¿vale? Esto sería de estado menos congestivo a un estado más congestivo. Aprender a interpretar estas ondas se puede aprender en una tarde, ¿vale? Nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer varios cursos con residentes, con adjuntos, y la adquisición de estas ondas es sencilla. Otra cosa es el tiempo que luego yo le dedique a perfeccionar esta técnica, ¿vale? Y una vez que yo identifico estas ondas, la anterior, por favor, lo que hago es poner en este score, cogiendo la vena cava como el punto de inicio, y la mezcla de ondas o de predominancia de alteraciones de esas ondas es la que me va a estratificar
qué grado de congestión está mi paciente. Y si mi paciente tiene un VEXUS 3, pues efectivamente tiene muchísima repercusión en el territorio esplácnico de esa congestión que proviene de la aurícula derecha. ¿Qué importancia tiene? Hay series muy interesantes en las cuales analizan el flujo de la vena renal y ven cómo los cambios dinámicos de la vena renal pueden predecir eventos. Y como vemos aquí en las curvas ROC, aquellos pacientes que tienen un flujo renal congestivo son los pacientes que tienen peores outcomes, ¿vale? Sin embargo, cuando vemos la letra pequeña, este estudio no incluía pacientes con filtrado menos de 60. Es decir, ¿tiene mucho sentido quizá indagar la onda renal en pacientes con enfermedad renal estadio 4 o 5? Probablemente no. Ahora veremos las limitaciones o las ventajas del VEXUS. Esta serie de casos me parece muy interesante. Les invito a seguir a Eduardo para los que no lo siguen. Es un nefrólogo mexicano referente en ecografía a pie de cama. Y en esta serie de casos lo que él analiza es cómo la terapia descongestiva, tras varios días, y vemos aquí un balance negativo de 10 litros, aquellos pacientes que tenían cambios muy evidentes de congestión severa tras el tratamiento deplectivo normalizaban, ¿vale? Y hace un llamado a que probablemente no necesitemos el VEXUS entero para tener, digamos, puntos de vista de esa congestión, sino que simplemente indagando la cava y la porta ya tenemos muchísima información para definir la congestión. Y este caso, que es cortesía de Eduardo, que me parece de los más impactantes, este paciente en la consulta de hemodiálisis tenía un empeoramiento de clase funcional. Cogieron su ecógrafo y analizaron rápidamente cavidades derechas y vieron que tenía una aurícula derecha muy grande con un jet de regurgitación tricuspidia y vieron cómo tenía un VEXUS 3. Vemos una porta que claramente pulsa, cuando la porta no debe pulsar. Como tenían la sospecha de que esa fístula de alto flujo le estaba desencadenando ese empeoramiento de clase funcional, lo que hicieron es apretar un poquito la fístula, esperaron 2 minutos y vieron solo cómo disminuyendo el flujo las ondas de la vena porta mejoraban. Es decir, que el VEXUS te da respuestas muy rápidas, a pie de cama, y esa es la idea del POCUS, ¿vale? Con lo cual propusieron al paciente para un cierre de esa fístula y finalmente vieron cómo después del cierre la porta que pulsaba dejó de pulsar. Es decir, ¿sirve la eco? Mi mensaje es que sí, sirve, pero con sentido y con cautela. Pasando ya digamos, a otras posibles aplicaciones del VEXUS, este estudio se publicó hace un par de semanas en Critical Care y lo que analizaba era ¿qué utilidad puede tener el medir un score congestivo en pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca en UCI? Y lo que vieron es que solo analizando la vena porta podían predecir una adecuada respuesta a diuréticos. Y curiosamente también analizaron el VEXUS entero y vieron cómo en las curvas había hasta un 0,8, ¿vale?, de potencia en analizar solo la vena porta. Con lo cual hay que intentar hacer de la eco una amiga, pero una amiga que nos permita ahorrar tiempo y que sea práctica y reproducible, ¿vale? Ventajas y limitaciones del VEXUS. Las ventajas son claras porque efectivamente permite valorar la congestión retrógrada, debería formar parte o el checklist de los que tenga o no unidades de cardiorrenales o de cualquier médico o médica que esté en una consulta de nefro. Podría prevenir reingresos, es decir, si yo a mi paciente lo tengo bien tratado, pues probablemente ingrese menos, pero eso habrá que demostrarlo, ¿no?, a gran escala. Y yo creo que es la única herramienta que tenemos a día de hoy para identificar de forma objetiva la nefropatía congestiva. Desventajas ya las he dicho, escasa evidencia en enfermedad renal crónica, el estudio original no tomó en cuenta otras variables y finalmente queda demostrar un impacto en mortalidad, ¿vale? Entonces, ya para ir terminando con esta sesión, mi paciente está congestivo y lo que yo voy a poner aquí es mi punto de vista y lo que yo puedo hacer con las herramientas cuando estoy en consulta, ¿vale? Pues yo lo que hago es una ecografía pulmonar de 8 zonas, hago una ecografía venosa para ver vena cava inferior y porta y con eso tengo patrón tisular, patrón vascular o la mezcla de los dos. En todo momento, y en esto no me voy a detener, hay que hacer valoración multiparamétrica. La eco no sirve de nada si no la acompaño de otras cosas, fundamental. Yo lo que a todo esto de la evaluación multiparamétrica yo lo llamo la historia clínica 2.0, ¿vale? Eso es lo que tenemos que hacer, intentar integrar de la mejor manera las variables. Y de esa manera, en un escenario ideal, ¿vale?, que casi nunca se cumple, ¿cuál sería? Pues que yo a mi paciente con el tratamiento optimizado y diurético tenga ausencia de líneas B y derrame pleural en la ecopulmonar, que su vena cava inferior sea menos de 2 centímetros y que su vena porta no sea pulsátil, ¿vale? Eso queda muy bonito ahí, pero yo hoy les invito a pensar en un escenario real, el escenario que vemos del paciente renal con cardiorrenal, que es el paciente que es más comórbido. En un escenario real, desde mi punto de vista, me quedo muy satisfecho aliviándole los síntomas de congestión, porque como decía Gregorio ayer en su charla, el paciente viene porque se está ahogando, ¿vale? Segundo, intentaré que tenga el menor número de líneas B posibles. Hay pacientes en el que la congestión tisular es muy difícil, ¿vale? Pero si yo intento llevarlos a menos números de líneas B, probablemente ingrese menos. Cada paciente y su cava. Decía el doctor Julio Núñez ayer, pues efectivamente acaba con la cava.
Yo lo que digo es ayuda a la cava, ¿vale? Y ayudamos a la cava con el Vexus, es decir, llevar a la vena porta a un flujo basal. Habrá pacientes que en su situación basal su vena porta no pulse o pulse un poco, ¿vale? Con lo cual deberemos hacer una radiografía. La ecografía, desde mi punto de vista, es como el DNI del paciente a su ingreso. Pues ingresa, cómo se va al alta y cómo está a los pocos días de la consulta, ¿vale? No me queda más que decirles que efectivamente la ecografía a pie de cama, pues sí, nos hace mejores profesionales. Pero ojo, yo creo que hay que tener cautela y sentido común, fundamental. La valoración de la volemia es multiparamétrica, se ha dicho y se seguirá diciendo siempre. La historia clínica, biomarcadores de ecografía, que no sirven de nada si no hacemos seguimiento. Así que yo les invito, yo sé que es muy difícil porque lo vivimos. Si tenemos 15 pacientes citados, 10 o 15 minutos por paciente, hacer una ecografía demanda, ¿vale? Pero si seleccionamos bien a los pacientes, ese tiempo que invertimos lo ahorramos en muchísimas cosas y sobre todo en calidad de vida. El objetivo de todo esto es cuidar la microcirculación que ya está deteriorada desde un inicio, ¿vale? Evitando el excesivo uso de fluidos y asegurando una descongestión efectiva y precoz. Y ahí es donde el valor del POCUS entra, ¿vale? Y finalmente, yo creo que un ejemplo de estas sesiones, ¿vale?, es que debemos fomentar alianzas con otras sociedades científicas. El paciente no es de nadie, el paciente es del sistema de salud que somos nosotros y debemos brindarle las mejores estrategias. Y si esas estrategias implican trabajar en equipo, me parece lo mejor, ¿vale? Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Baca, por su excelente presentación. Ha sido muy práctica. Con las prisas del momento, yo voy a aprovechar para presentarme. Yo soy Silvia López, soy cardióloga de aquí del Virgen de las Nieves, de Granada, juego en casa. Y quería agradecer a la Sociedad Española de Nefrología y al comité organizador pues, que nos hayáis invitado a cardiología a estar aquí hoy y que, por supuesto, como decía el compañero, pues juntos y unidos sumamos y el beneficio clínico es para el paciente y que esta mesa sea tan exitosa es un ejemplo de ello. Vamos a seguir con un eminente cardiólogo del Hospital Clínico Universitario de Valencia, yo creo que es conocido por todos, el doctor Julio Núñez Villota. Él es actualmente el presidente de la Sociedad Valenciana de Cardiología y es coordinador del grupo de trabajo de cardiorrenal de nuestra sociedad española. Y hoy pues, nos va a hablar de nuevos biomarcadores circulantes. Cuando quieras, Julio. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias, Borja. Y muchísimas gracias a la Sociedad Española de Nefrología por la invitación. Para mí es un auténtico placer estar aquí, especialmente en un aula así pletórica, ¿no? Como nos gusta ver la cava. Es mi conflicto de intereses. Bueno, todos sabemos que en la insuficiencia cardíaca la congestión es el fenómeno fisiopatológico que explica la mayoría de síntomas y signos. Y esto no solamente es en la insuficiencia cardíaca, sino en nuestro paciente con síndrome cardiorrenal, especialmente el síndrome cardiorrenal tipo 1, paciente descompensado. Y bueno, desgraciadamente se da la paradoja. La paradoja de los diuréticos es la siguiente, o sea, tenemos un enfermo malito y recurrimos a los diuréticos y sin embargo vamos a las guías clínicas y nos encontramos que hay que usarlos, pero todo nivel de evidencia C. Y esto ocurre porque, primero, los cardiólogos o la gente que se dedica a la insuficiencia cardíaca clásicamente ha visto la congestión como un epifenómeno. Ahí incluso hay gente que se atreve a llamar que es tratamiento sintomático. Bueno, por favor. Si no hubiese diuréticos, no habría pacientes avanzados. No habría cuadros fantásticos, no habría interés comercial. Lo que pasa es que además, y al hilo de esto, es que esto poco interesa a la industria. Afortunadamente, cada día hay más interés en la congestión y está de parte de nosotros poner en relieve la importancia de congestión en pacientes así, ¿no? Y gran parte de estos problemas, ya lo he dicho, está en que hemos ignorado la complejidad de la congestión y ya empezamos aquí, ya lo decía ayer, ¿no? Realmente esto de la congestión, tengo un paciente congestivo, ¿cómo? Eso es como que decir, tengo un nefrópata aquí, ¿cómo que un nefrópata? La congestión es muy compleja en cantidad y distribución regional y compartimental. Hay pacientes que simplemente tienen una pequeña redistribución vascular a nivel pulmonar y prácticamente lo que necesitan es vasodilatadores. Y hay pacientes que tienen un exceso de 15 litros de agua. ¿El abordaje de pacientes desde el punto de vista teórico parece que es igual? Claro que no. Pero si asumimos que todo es lo mismo, pues ahí tendremos los resultados neutros.
Y eso, al hilo de lo anterior, es que hasta ahora hemos utilizado parámetros inexactos para poder fenotipar a nuestro paciente. Y esto es lo que ocurre en los pacientes. Tenemos pacientes con puramente un pequeño exceso hídrico y tenemos pacientes incluso con 20 litros de exceso. Obviamente, en los márgenes, en los extremos de estos dos escenarios, un clínico pues, claramente lo puede evaluar, pero en estadios, en estadios intermedios donde, pues bueno, imaginaros la confusión que hay, ¿no? Y lo primero que hay que desterrar es el término congestión, no más congestión. Congestión realmente la definición es incremento de presiones. Y congestión estaría hablando de sobrecarga hídrica intravascular. Fijaros una ausencia de correlación, una ausencia de asociación entre sobrecarga hídrica y presiones. La presión es continente intravascular y tú puedes tener un paciente con 18 litros de exceso y tener presiones bajas. Claro que sí, paciente muy avanzado. Hay que empezar a hablar de sobrecarga hídrica. Y hay que empezar, como ya decía el doctor Baca, hay que empezar a caracterizar qué tipo de fenotipo congestivo tiene nuestro paciente. Ahí primero tenemos un paciente, como veis ahí, con líneas B, con pocos datos de congestión tisular clínica. Tenemos marcadores circulantes, desde lo que yo vengo a hablar, muy altos NT-proBNP y un CaO2 normal con parámetros ecocardiográficos indicativos de elevación de presiones izquierdas. Tenemos un paciente con sobrecarga hídrica de predominio pulmonar. Es un escenario diferente. Por el contrario, aquí tenemos otro paciente donde tiene un predominio de congestión sistémica. Fijaros, NT-proBNP es poca cosa, CaO2 muy alto y datos de disfunción derecha y datos clínicos obvios de congestión. Así pues, ¿vosotros pensáis que estos pacientes se deberían tratar del mismo modo? Pues estos pacientes, los dos, entrarían en un ensayo clínico y se asignaría, independientemente de los dos como congestión, a placebo o rama activa. Está claro que el resultado va a ser neutro, malo. Así pues, nosotros proponemos que con la ayuda de la ecografía, como decía el doctor Baca, y con la ayuda de marcadores circulantes, que me voy a centrar básicamente en aras del tiempo en dos, que yo creo que te perfilan muy bien el componente pulmonar y el componente tisular, y que mañana podéis emplear todos en vuestra práctica clínica. Lo que hay que saber es usarlos. Así, con la ayuda del POCUS de la clínica, podemos a nuestro paciente encuadrarlo en paciente de predominio de congestión pulmonar intravascular o tisular y paciente con predominio de congestión sistémica, tisular o intravascular. Ya le estamos poniendo nombre y apellidos a la sobrecarga hídrica de nuestros pacientes. Paso absolutamente necesario para que podamos, en teoría, diseñar estrategias diuréticas dirigidas a cada uno de estos fenotipos. Por un lado, el paciente con predominio de congestión sistémica requerirá el camión del Seguril, el camión, y el paciente con predominio de congestión pulmonar intravascular requerirá sobre todo vasodilatadores más que diuréticos. Empezamos a hablar de biomarcadores. El primero de ellos es los péptidos natriuréticos. Vosotros ya los conocéis. Es primero, y voy a ceñirme a la indicación, a lo que indican ellos en términos de presiones, en términos de congestión intravascular. Fijaros que los péptidos natriuréticos son excelentes marcadores de presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Los péptidos natriuréticos se sintetizan en los miocardiocitos, sí, en los miocardiocitos, y donde hay muchos miocardiocitos es en el ventrículo izquierdo. Así pues, vemos cómo la correlación con presiones de llenado, ventrículo izquierdo, presiones aurícula izquierda, presiones venosas pulmonares, presión en cuña pulmonar, es muy buena. O sea que es un marcador ya de congestión, predominantemente congestión pulmonar intravascular. Tiene una vida media muy corta, así que se elevan muy rápidamente. Como el diabético con una crisis, con una hiperglucemia, rápidamente ves que está hiperglucémico, ¿no? Y este es, pues, elevación de péptidos natriuréticos, 12.000 de NT-proBNP, una placa de tórax, evidentemente con un cuadro compatible con congestión pulmonar, y vemos cómo el POCUS aquí en este caso pues, nos ayuda a confirmar y lo tenemos bastante claro fenotipado a nuestro paciente, ¿no? ¿Y cuál es la principal indicación clínica, utilidad clínica de los péptidos natriuréticos? Ojo, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, y es el descarte de la enfermedad. Cuidado.
no es el ruling, no es confirmar el diagnóstico. Fijaros la zona gris que hay en paciente agudo, entre 300 y cifras muy altas, tenemos una zona gris. Y solamente valores muy altos te permiten confirmar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Si tú tienes un valor muy alto de NT-proBNP, tienes claramente disfunción sistólica izquierda. El gran problema de los péptidos natriuréticos es que se afectan por la edad y por la disfunción renal. Así pues, en un paciente cardiorrenal no sabemos muy bien si esos valores son claramente, únicamente explicados por un aumento de presiones izquierdas y no sabemos qué grado de contribución está haciendo la edad primero y luego la función renal. Lo que sí sabemos, además, cuando ya tenemos nuestro paciente diagnosticado de insuficiencia cardíaca, lo que sí sabemos es que valores más altos te identifican un paciente de peor pronóstico, más gravedad de la disfunción ventricular izquierda. Y también sabemos que los cambios a corto plazo, cuando tú tienes ingresado a ese paciente y administras un tratamiento depletivo, los cambios a corto plazo te están diciendo que un paciente está mejor. Disminuyen las presiones intravasculares, especialmente congestión pulmonar, como ya hemos dicho. ¿Y qué punto de corte utilizaría yo? 30%. Cambios del 30%, reducciones del 30%, nos podrían estar indicando un paciente con decongestión intravascular satisfactoria. ¿Cuáles son las principales limitaciones? Ya lo he comentado y lo comentaré a Darer. Sí, ven influenciados por numerosas condiciones. Fundamentalmente a vosotros os interesa la edad y la disfunción renal. Y creerme, no hay grandes estudios que hayan evaluado la utilidad de péptidos natriuréticos en pacientes cardiorrenales. No hay muchos estudios. Esa es una gran limitación. Otra limitación que tenemos es que parece ser que no sirven para guiar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Este es el último gran ensayo. Tenemos evidencia muy heterogénea, pero el último gran ensayo, guiar el tratamiento en base a los péptidos natriuréticos parece ser que no es la mejor estrategia, por lo menos lo que nos dice la evidencia, ¿no? Segundo marcador que voy a hablar es el CA12-5, que es una mucina. Es una mucina, una proteína que sintetizan las células mesoteliales cuando se estresan, cuando se activan. No sabemos por qué lo hacen, no sabemos qué función biológica tiene, probablemente inmunorreguladoras. Esto daría lugar a una hora de discusión, ¿no? Pero parece ser que tanto la congestión como la inflamación, fenómenos que van ligados muchas veces, activarían esa médula mesotelial que sintetizaría tanto a tercer espacio como a medio interno, elevarían esta glicoproteína, ¿no? Y lo que hemos visto de este mal llamado marcador tumoral es que se eleva en insuficiencia cardíaca aguda, es probablemente una de las proteínas que más se regula al alza, más que los péptidos natriuréticos, y distingue claramente un paciente estable de inestable. Fijaros la relación, aquí vemos la relación con parámetros clínicos de congestión, con el score de congestión, y muy importante para vosotros, esto es un trabajo de nuestro grupo, donde valores altos de nuestro paciente, del CA12-5, te podrían estar identificando un paciente con mayor probabilidad de un patrón obstructivo renal al ingreso. El típico paciente donde, espero que no seáis muchos de vosotros, donde en urgencias le administran sueril, deterioro del filtrado glomerular, paciente ahogado, congestivo, sueril, es el fármaco más utilizado en muchos hospitales. Pues bueno, este paciente no más sueril en este enfermo, valores altos de CA12-5 en un paciente con obstrucción renal, oye, me parece lo más óptimo, bueno, esperemos que no siga pasando. ¿Y por qué se eleva el CA12-5? ¿Qué parámetros te está indicando el CA12-5? Fijaros, el CA12-5 básicamente te está diciendo, mire, la probabilidad de que usted tenga disfunción derecha es muy alta, la probabilidad de que usted tenga tercer espacio es muy alta y la probabilidad de que usted tenga congestión tisular es muy alta, tanto pulmonar como sistémica, pero sobre todo valores muy altos, hacerme caso, disfunción derecha y congestión tisular sistémica. Obviamente, gran ventaja en el cardiorrenal. ¿Por qué yo creo que este marcador es muy útil? Fijaros, ninguna correlación con la función renal. R, 0. Correlación 0. Tú puedes tener un enfermo con 15 de creatinina
que el CaOC5, si estás seco tisularmente, es normal. Y normal, cuidado, el punto de corte de 35 es un punto de corte que se ha establecido de estudios de cáncer de ovario. No de congestión. Nosotros hemos publicado un estudio donde en fase aguda de insuficiencia cardíaca un valor de CaOC5 menos de 20 te identifica un paciente de menos pronóstico y entre 20 y 35 valores teóricamente normales hay gradiente de riesgo. Eso no es normal, ese paciente está congestivo, especialmente si está en la unidad ambulatoriamente. Cuidado. Eso daría pie también a más estudios, ¿no? Y nosotros hemos mostrado que este marcador es muy útil en el cardiorrenal. ¿Por qué? Fijaros cómo el valor pronóstico de NT-proNP va bajando a medida que cae el filtrado. Incluso cuando tenemos pacientes en estadio renal 4, ya 4 y 5, fijaros allí, no hay relación entre valores de NT-proNP y mortalidad cardiovascular, mortalidad total, reingresos. Sin embargo, el CaOC5 sigue manteniendo su capacidad predictiva de identificando un paciente de peor pronóstico independientemente de la categoría de filtrado glomerular que tengamos a nuestro paciente. Muy importante para la utilidad clínica. Fijaros, esto es una proteína, yo siempre hago el mismo símil como en la diabetes. El NT-proNP podría ser la glucemia, en media hora cambia. Tú te venís un paciente en edema agudo de pulmón, responde bien al tratamiento, a la hora el NT-proNP ha caído un 40%. CaOC5 es como la glicada, una vida media larga. Fijaros cómo los primeros 3 días, 4 días, 5 días no cambia, vida media 7, 12 días. No pedáis el CaOC5 cada día en vuestro paciente hospitalizado. Se pide una vez y el paciente a partir de los 10 días ya empiezan los cambios a identificar quién va a ir bien y quién no va a ir bien. Vida media larga, que puede ser una ventaja o una desventaja, depende de lo que quieras en cada momento, ¿no? Tenemos parámetros útiles para monitorizar la decongestión a corto plazo. ¿Cómo está el paciente? Pregúntale. ¿Está orinando? ¿No orina? La eficiencia diurética, la bajada de péptidos natriuréticos, la subida de la hemoglobina, la cava. CaOC5, mirarlo al alta, si el paciente está muy ingresado alto tiempo, o en la primera visita tras el alta, a la semana tras el alta. Y nosotros hemos mostrado Julio, que guiar el tratamiento, ya acabo enseguida, a guiar el tratamiento con CaOC5 podría ayudarnos a mejorar el pronóstico del paciente ingresado por insuficiencia cardíaca, titular al alza o a la baja los diuréticos, y especialmente en el cardiorrenal, ese enfermo que no más sueril. Fijaros cómo el paciente con CaOC5 alto y disfunción renal al ingreso, la estrategia CA guiada decía, métele caña con ese enfermo. ¡Ay, tiene disfunción renal! Con mayor razón. Una estrategia CA guiada, poniendo bomba de furosemida en ese paciente con CaOC5 alto, mejoró la función a las 72 horas frente a una terapia estándar que es democracia, para todos lo mismo, añadiéndole un poquito de suero. Así pues, ya para terminar, hay 2 marcadores más que se me quedan en el tintero, por motivos de tiempo no los puedo tocar, pero si os interesa hay una revisión en European Journal of Heart Failure sobre marcadores circulantes, que es bioadrenomodulina y ST2, que serían marcadores, uno, de integridad vascular, o sea, ese marcador que te estaría diciendo empieza a haber trasvase de congestión intravascular a tisular, muy importante, porosidad vascular, permeabilidad vascular, y luego ST2, que es un marcador también de inflamación y un marcador que te estaría dando información sobre la congestión pulmonar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio. Excelente presentación, a lo que nos tienes acostumbrados. Yo creo que entre nefrocardiólogos, si alguien utiliza de verdad el sueril, no le vamos a dar la acreditación de este congreso. Bueno, y mi comoderadora me ha permitido presentar a Javier. Javier Díez es que es íntimo amigo mío, pero eso no me impide ser objetivo en su presentación. Javier es un eminente nefrocardiólogo, cardionefrólogo, o como lo queráis llamar, pero sobre todo ha sido pionero, y eso es tremendamente complicado. Además, por deciros a lo que se dedica en su vida habitual, es un científico distinguido del Centro de Investigación Médico Aplicado y catedrático de la Facultad de Medicina en la Universidad de Navarra.
Y también quería resaltar que ayer en la Asamblea General de Socios se votó a favor de su nombramiento como miembro honorífico de la Sociedad Española de Nefrología. No sé qué más puedo decir de ti. Me ha presentado el amigo con el corazón más que el profesional con la mente, ¿eh? Vale, es un placer estar aquí y le doy las gracias a la Sociedad Española de Nefrología por haberme invitado. Y yo les voy a hablar a ustedes de prevenir todo esto. A ver si nos adelantamos. Y lo voy a hacer además contando con lo que nos ha dicho el presidente de la Asociación ALCER, empoderando al paciente, implicando al paciente en la gestión de su enfermedad. Eso es lo que significa monitorización remota de la congestión, ¿eh? A ver si soy capaz de convencerles. Este es... No sé cómo va. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Si Julio me permite, yo definiría la congestión como la acumulación de fluidos o en el espacio intravascular o en el espacio intersticial de los tejidos. ¿Lo aceptáis, cardiólogos? ¿Que resulta de qué? Pues básicamente de aumento de presiones, como ellos han dicho, en el corazón o en el círculo menor, o de una reabsorción adecuada de sodio y agua en el riñón. Y esto es muy importante. Ahí tenéis las citas bibliográficas. Hay estudios que demuestran que la acumulación de fluido en los tejidos se inicia antes de que el paciente manifieste clínicamente síntomas o signos que hagan sospechar la congestión. O sea, hay una ventana de oportunidad para actuar antes de que el paciente se ahogue, antes de que el paciente se encharque. Y esa oportunidad hay que detectarla utilizando todos los resortes. En esta revisión que os recomiendo, que es excepcional, que mis compañeros de la mesa conocen, se dice que para descartar la congestión tisular primero hay que empezar por el paciente, como decía Julio. Pero a día de hoy podemos acabar utilizando algo que no se nos ha antojado hace 5 o 10 años, que son instrumentos, dispositivos, que nos dan información sin que el paciente esté con nosotros en su medio habitual. Hay dispositivos que nos informan de que se está congestionando el pulmón, ese pulmón, por ejemplo, que mostraba líneas B. Pues hay dispositivos. Solo os hablo de uno, el que está autorizado por la FDA, que es este. Empoderar al paciente. El paciente tiene que gestionar su enfermedad. Al paciente lo tenemos que adiestrar para que él sepa que algo tan costoso para su vida, su pronóstico y para el sistema sanitario como la congestión, la tiene que detectar él en su casa. Hay que adiestrarle para ello. Entonces, hay aparatitos como este que permiten cuantificar, digámoslo así, la cantidad de fluido que hay, por ejemplo, en el tejido pulmonar. Yo no os voy a hablar de esto mucho. Hay una revisión muy reciente de toda la información sobre este dispositivo autorizado por la FDA. De los no autorizados no hablo. Y la información que hay es relativamente escasa. Solo concierne a 985 pacientes que se reunieron en este metaanálisis. Y como veis, lo que hicieron es comparar a pacientes a los que el médico les modificaba el tratamiento en función de la información que recibía de este dispositivo del contenido de agua en el pulmón, o a los que trataba estándar of care, sin contar con este dispositivo. Lo que muestran las columnas es que había una reducción en los 30 primeros días tras el alta de la descompensación, en los que en su casa se automonitorizaban del 35%, y entre el primer y el tercer mes una reducción del 41% de rehospitalizaciones. Da la impresión de que esto puede funcionar bien. Yo tengo poca experiencia en esto. Tengo más experiencia, aunque sea indirecta y directa ya también, en monitorizar remotamente el otro componente de la congestión, el intravascular. Y por favor, os pido que veáis de nuevo las letras en cursiva. El aumento de presiones de llenado en el corazón, el aumento de presiones en el círculo menor, por ejemplo, la arteria pulmonar, se adelanta al hecho de que el paciente tenga un exceso de líquido dentro de los vasos que le produce clínica. Hay una ventana de oportunidad para detectar a ese paciente y actuar antes de que llegue a la fase clínica de descompensación. Y para eso
hay dispositivos que nunca deben utilizarse, insisto, ajenos a todo lo que viene antes de ellos. Yo señalo al final ese dispositivo del que voy a hablaros. Pero fijaros que antes hay que hacer todo lo que han dicho mis compañeros. Hablar con el paciente por teléfono si no está con nosotros. Si está con nosotros, en directo, explorarle, biomarcadores de imagen, biomarcadores químicos. Pero tenemos la posibilidad de actuar con el paciente cuando todavía no ha tenido necesidad de venir al hospital, que es lo que quiere decir lo que está ahí en el círculo. Hay dispositivos que nos permiten medir la presión en la arteria pulmonar remotamente. El autorizado por la FDA y la EMA es este, el que se llama CardioMEMS, que también conocen mis compañeros de la mesa, sobre todo Julio. Este es un aparatito que se implanta, es un chip que se implanta, como veis ahí, en la parte más distal de la arteria pulmonar descendente. El paciente está implicado en el control de su estado volémico, de su estado hídrico, como decía Julio. Porque el paciente se conecta con su aparatito y ese aparatito, fijaros en la parte derecha, envía las señales a donde está el médico en su hospital o, si no es el médico, el encargado responsable de este tipo de tecnología. Esto es lo que se registra de continuo, no cada 5 minutos, no cada 4 horas. Fijaros, ahí tenéis representadas las presiones arteriales pulmonares sistólica, roja, media en azul, en verde diastólica, de continuo, de ese paciente. Ese paciente que ha estado durante un rato largo con el aparatito. ¿Cuál es el objetivo? Me diréis, ¿y esto para qué sirve? Pues el objetivo es que el médico que ve esto dice: este paciente tiene que tener una presión arterial pulmonar, según las guías antiguas, corregidme cardiólogos, por debajo de 25, las nuevas ya hablan de 20. El médico dice, está en 28, algo que tengo que hacer para bajarle. Pero si el paciente está bien, si hablo con él, si hablo con su mujer, si respira bien, si ha ido a comprar el pan, pero ya ha iniciado el proceso que, si no corto, le puede llevar al hospital encharcado, ahogado y con alto riesgo. Bueno, pues con ese dato el médico puede modificar el tratamiento. Y eso sirve. 3 tipos de evidencia os voy a aportar, de 3 grandes estudios randomizados bien conocidos en el ámbito de la cardiología en pacientes con insuficiencia cardíaca. El primer estudio es el Champion, que se publicó en el Lancet ya hace años. Ahí veis los tipos de pacientes, un estudio hecho en Estados Unidos, y ahí veis los tipos de pacientes que eran. Eran insuficientes cardíacos, clase 3, con y sin fracción de eyección reducida, y todos tenían un filtrado glomerular por encima de 25. Por debajo de ese nivel no existe la congestión para los estudios. ¿Qué se observó? Lo que cabía esperar. A la izquierda, los pacientes en los que el tratamiento se ajustaba en función de la presión arterial pulmonar, que está alta, le doy más diurético, o a lo mejor más vasodilatador en algunos casos. ¿Veis cómo esos pacientes tenían una reducción del 37%, curva a la izquierda, en hospitalización, en necesidad de hospitalización? Y cuando juntáis hospitalización y muerte, tenían una reducción del 27% con respecto a los pacientes en los que ya vendrá el paciente. O sea, no se hacía nada y un día llegaba el paciente o llamaban desde casa que se está ahogando, venga a urgencias. O le voy a decir, si está ahogando, tómese ahora el Seguril. El segundo estudio hecho en Europa, el MEMS. Ahí tenéis las características de los pacientes. Son muy parecidos a los pacientes del Champions. Fijaros el número de ingresos hospitalarios, los 12 meses previos, a los pacientes a los que se les puso el implante, columna azul. Esos mismos pacientes, tras el implante, fijaros cómo se redujo el número de ingresos por descompensación, porque se ahogaban, porque se morían, porque no podían respirar. ¿Qué había pasado en medio? Pues que los médicos, con ese datito que les llegaba a la pantalla y veían por encima de 25, porque en aquellos tipos era 25, incrementaban el tratamiento que estaba llevando el paciente. Y de todos los tratamientos, ¿cuál es el que incrementaban más? Pues el que ahí veis en color morado, los diuréticos. Pero también los demás, como veis. El tercer estudio es un estudio hecho más recientemente, publicado en el Lancet en el 21, es el estudio Guide Heart Failure, hecho entre Estados Unidos y Canadá. Dato de interés, todos los pacientes tenían un filtrado de más de 38. Ojo por debajo, que eso es peligroso.
la verdad, la realidad, no existen. Hay una zona oscura de pacientes en este tipo de ensayos. ¿Resultados del guide? Pues los resultados del guide hay que entenderlos antes o después de la COVID, porque la COVID destrozó el estudio. Estos son datos pre-COVID, como hoy os muestro, antes de marzo 20. Si analizáis los datos de la derecha, los hazard ratio, veréis que, de nuevo, actuar preventivamente, valga la expresión, con el dato de la presión arterial pulmonar, sin esperar a que el paciente venga congestionado, reducía notablemente las hospitalizaciones e incluso endpoints compuestos en los que hospitalización se acompañaba de ingreso hospitalario, de visita al hospital, de muerte, etcétera, etcétera. Claro, todo esto está muy bien. El doctor Díez viene a hablarnos de poner un chip, de poner un aparato en la casa del paciente, y la verdad es que ayer en Madrid lo que pedía la gente por las calles y en Santander, etcétera, etcétera, era lo más normal y corriente, que me vean si tengo un catarro. O sea, ¿qué quiere usted? ¿Que le dediquemos el dinero a esto y dejemos de dedicar el dinero al otro? Los estudios coste-beneficio hechos en Europa y en Estados Unidos sobre la base de los dos primeros estudios que os he mostrado demuestran que es efectivo hacer esto. Porque yo creo que no hay nada más caro, confirmarme, compañeros de la mesa, no hay nada más caro que tratar un ingreso por descompensación de un paciente con insuficiencia cardíaca. Probablemente no hay un proceso más caro hoy en día. Esto era coste-beneficio. La otra pregunta es, ¿esto es seguro? Porque usted pone eso y si el paciente se va a su casa. Y fijaros el mensaje importantísimo que transmite este gráfico publicado hace apenas unas semanas. Si os fijáis en la línea punteada, en el centro de la diapositiva, la línea punteada es estudios hechos antes del 17, cuando se estaba valorando si esto servía, el MEMS, el Champion, cuando había que seleccionar bien a los pacientes y se implantaba el chip donde se sabía que había que implantarlo. Como los resultados fueron tan espectaculares, a partir de la raya, año 17, la administración americana dice, esto se puede poner en cualquier institución, en cualquier clínica privada, cualquier privado. Y empieza a ponerse a diestro y siniestro. ¿Qué pasa? Que las complicaciones relacionadas con que funciona mal el aparato, que da problemas clínicos, que eran del 8,6% cuando se hacían las cosas con control y donde había que hacerlas, al trivializarlo, se multiplicaron enormemente. Por lo tanto, estamos hablando, cuando hablamos de telemedicina y de cosas de estas, estamos hablando de que eso hay que hacerlo en sitios seleccionados y por gente preparada específicamente para esto. Esto no vale para hacerlo en everywhere y for everybody. No. Bueno, me diréis, está acabando ya, me diréis, este hombre ha venido a hablar de insuficiencia cardíaca, pero nosotros somos nefrólogos. Bueno, es que yo creo que en esta sala, por eso estáis, no hay ningún nefrólogo que ignore que no hay nefrópatas en la vida, hay nefrocardiópatas en la vida. Del mismo modo que mis compañeros cardiólogos de la mesa saben que no hay cardiópatas crónicos, sino cardionefrópatas, entre otras muchas otras comorbilidades. ¿Y por qué digo esto? Pues porque todos sabéis que la prevalencia de la insuficiencia cardíaca es mayor cuando hay enfermedad renal crónica. Segundo, ¿sabéis esto? Que la presión arterial pulmonar es siempre mayor a igualdad de otros factores de riesgo cuando hay CKD que cuando no la hay. Y tercero, por si había dudas de dónde puede estar el aumento de la presión arterial pulmonar, la presión capilar pulmonar de enclavamiento también es superior en los pacientes con CKD que en los pacientes sin CKD, a igualdad de otros factores de riesgo de elevación de la presión capilar pulmonar de enclavamiento. Luego es el escenario prototípico para lo que estamos hablando. Prueba de ello es que en el análisis de subgrupos, que aunque es muy peligroso, puede ser válido, del estudio MEMS, se muestra que la respuesta a utilizar un tratamiento con el paciente en casa, guiado por la información que da este aparatito, en los pacientes con, aquí abajo, y sin enfermedad renal crónica, aunque ahí ponga renal failure, no es renal failure en el sentido actual que se utiliza la definición de kidney failure, son pacientes con menos de 60 filtrado, porque ya sabéis que estaban excluidos de 20 y tantos. O sea que responden. No hay excusa, pues, para que los CKD no se beneficien de algo de lo que se están beneficiando los HF
cuando la verdad es que generalmente tiene las dos cosas. Pero es bueno que los nefrólogos entendamos esto, que los cardiólogos ya han recorrido un camino y tenemos que recorrerlo. Pero hay un ámbito en el que somos propietarios. Permitidme que lo diga, para nuestra honra y para nuestra pena. Somos propietarios del tratamiento sustitutivo renal, por ejemplo, de la hemodiálisis. Ojalá fuéramos propietarios de los estadios iniciales de la enfermedad renal crónica, no de los terminales. Fijaros lo que pasa con la presión arterial pulmonar y la presión arterial de enclavamiento en una sesión de diálisis utilizando para valorar la cateterización derecha, RHC. El paciente con enfermedad renal crónica la tiene muy alta con respecto al no, y tras la diálisis le baja. Alguien dirá, pues esto lo podríamos utilizar, a ver qué valor tiene para ver el estado de congestión de nuestros pacientes, tanta tasa de ultrafiltración y tanta mandanga. Pues mirar un estudio que compara la información proporcionada por el CardioMEMS, acabo ya, penúltima, la información proporcionada por el estudio CardioMEMS en 3 sesiones de diálisis, la bioimpedancia y el famoso peso seco. Fijaros en el tercer día. La presión, tras acabar la diálisis, la presión arterial pulmonar medida por el CardioMEMS bajó, pero aquí está muy por encima de 25. Fijaros dónde está el límite, está a 29. Sigue teniendo hipertensión pulmonar. ¿Qué nos dice la bioimpedancia? Que no está sobrehidratado el paciente. Joder, qué bien. Y además está en 85 kilos, que es su peso seco. Hemos triunfado. No, el paciente sigue teniendo congestión. Probablemente la hemodiálisis sea un territorio muy a beneficiarse de esto para hacer medicina guiada. Sobre todo para ver un paciente que se ha ido el viernes por la tarde y que el sábado por la mañana tiene 32 de PAP en casa, de PAP media. ¿Vamos a esperar el lunes? Bueno, acabo. Esto tiene futuro. Parece que tiene futuro. En el ámbito de la insuficiencia cardíaca hay datos que la avalan, siempre que se haga donde tiene que hacerse. ¿Por qué no en el ámbito de la enfermedad renal crónica con insuficiencia cardíaca y particularmente en el ámbito de la enfermedad renal crónica de esos pacientes que no orinan ya, que cada 2 días vienen a nuestro servicio? Pero eso sí, como pone abajo, eso hay que hacerlo bien. Necesitamos estudios con evidencia y necesitamos hacerlo en sitios organizados. En unidades cardiorrenales, por ejemplo, pues sería lo ideal. Sería lo ideal que esto se implantase en las unidades cardiorrenales. En cualquier caso, lo que le quiero decir a mis compañeros nefrólogos de la sala es que si esto existe, si esto puede ayudar, condicional siempre, ¿por qué no está esto en nuestro día a día? ¿Por qué está en el día a día de otras personas que tratan la congestión y no está en nuestro día a día? Ya se ha acabado la excusa. Ya no podemos ignorar que desde la anamnesis, a la imagen, a los biomarcadores, a los evaluadores a distancia de hemodinámicos y no hemodinámicos, ha llegado el momento en que tenemos que ser tan activos como otros especialistas que se enfrentan a problemas por mal manejo de líquidos en el organismo. Esta es la última. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Díez, por la excelente presentación. Vamos a abrir ahora el debate y vamos a empezar con la audiencia, por favor. ¿Podéis acercaros al micrófono? Buenos días, enhorabuena por las ponencias que me han encantado. He dado una pregunta para el doctor Julio Núñez sobre los péptidos natriuréticos. Es algo que no he medido, pero que he venido observando en pacientes con enfermedad renal crónica que no llevan sacubitril, la diferencia que se puede observar entre el ProBNP y el BNP, porque mi sensación es que en pacientes renales a veces te encuentras el BNP bajo o normalizado y el ProBNP más elevado. Y yo creo que es un paciente que no presenta congestión. Absolutamente. Me he referido sobre todo a NT-proBNP porque es el reactivo de péptidos natriuréticos que más se utiliza hoy en día. Desde la llegada de sacubitril/valsartán prácticamente ha desaparecido el BNP. Y te voy a explicar. Pero nuestros pacientes... Cuando tú das sacubitril/valsartán, aumenta la actividad de péptidos natriuréticos. O sea, sube el BNP. No hay ninguna relación con... Aquí pierde su relación con las presiones de llenado, ¿no? Pero esto no ocurre así con NT-proBNP, que desciende.
y se correlaciona muy bien con la mejoría clínica, el remodelado ventricular que ofrece este fármaco. O sea que en paciente con sacubitril/valsartán hay que utilizar NT-proBNP. Pero en paciente sin sacubitril/valsartán, si yo tengo la posibilidad en mi laboratorio de medir cualquiera de los dos, ¿puede que tenga más valor en pacientes renales el BNP que el proBNP? Mira, hoy en día realmente los péptidos en paciente renal hay muy pocos estudios, ¿no? Realmente el paciente con insuficiencia cardíaca va a elevar NT-proBNP y lo que vemos es que eleva ambos, BNP y NT-proBNP. Y en el renal, que no tiene insuficiencia cardíaca, no sube tanto, pero pierde capacidad discriminativa. Ambos pierden capacidad discriminativa para detectar esa elevación de presión, esa descompensación que nos podría ayudar los péptidos natriuréticos cuando ya tienes disfunción renal. Porque recordar que cuando hay disfunción renal, ambos se disminuye su eliminación, así que se elevan ambos. Muchas gracias. Dos preguntas Por en la aquí. sala y con estas, lo siento, pero acabaríamos. Una y el doctor González Parra después. Hola, muchas gracias por sus ponencias. Tengo prácticamente dos dudas. Una es para el doctor Vaca. Prácticamente es muy interesante lo que nos menciona, pero hay que tener en cuenta que cuando hacemos VEXUS, cuando tenemos un paciente con cirrosis hepática o esteatosis severa, no nos podemos basar solo en vena porta. Entonces siempre hay que bajar a las renales para hacer el VEXUS completo. Pero mi pregunta es, cuando hacemos en la vena renal, ¿hay que mantener siempre los grados de 30 a 60 grados, como se hacen las fístulas, o no? ¿Y a qué nivel de la vena renal se hace el VEXUS? Es decir, a nivel del ilio, antes, ¿dónde hacerlo? Y mi otra pequeña duda es para el doctor Núñez, sobre, sabemos que cuando utilizamos diuréticos en un paciente con sobrecarga de volumen, puede aumentar esa creatinina, pero eso no significa que este paciente está empeorando. Al contrario, muchas veces mejora mortalidad y mejora rehospitalización, etc. ¿Qué esquema de diuréticos utiliza usted? ¿A qué dosis? ¿Usa triple bloqueo tubular, doble bloqueo tubular o cómo lo utiliza en un paciente hospitalizado? ¿Se me escucha? Mira, muchas gracias por la pregunta. Dos ideas rápidas. Efectivamente, la cirrosis no puedes valorar la porta porque compacta tanto que quizá no pulse, ¿vale? Eso es muy sencillo. Si no lo puedes evaluar, no lo evalúes. Pero si tu paciente está en ERCA 5, probablemente la renal tampoco te saque de dudas y deberás optar por otro biomarcador o técnica ecográfica. Y en la segunda pregunta que decías de la vena renal, se tiene que intentar evaluar en la región córtico-medular porque es la zona donde hay menos impedancia y donde realmente quieres ver el impacto de la nefropatía congestiva. Si haces el VEXUS en el ilio, probablemente veas que está pulsando y te dé la falsa sensación de que tengas nefropatía congestiva. ¿Vale? Muchas gracias. Es muy complicado responderte esta pregunta con la premura que hay. Yo solamente te digo una cosa con respecto a los cambios de función renal. Hay que dejar atrás esa medicina de el stop cuando sube la creatinina 0,3, 0,4. Al contrario, en general. Hay que valorar la decongestión, cómo está tu paciente, y hay que evaluar los cambios de creatinina, por ejemplo, con los cambios de NT, con los cambios de hemoglobina. Si baja el NT-proBNP, tu paciente está mejor y sube la hemoglobina, sube el hematocrito, esto es decongestión, hemoconcentración, no fallo renal. Sí, enhorabuena a los tres por una preciosa mesa. Mi pregunta va, y la enhorabuena también al doctor Díez por el nombramiento como socio de honor. Mi pregunta va también para ti. Cuando hablas de la presión pulmonar, que me parece súper interesante, fundamentalmente me dedico a la hemodiálisis para calcular el peso seco, sobre todo saber el grado de hidratación, porque es un problema enorme la disfunción derecha que luego van teniendo estos pacientes. Y midiendo inmediatamente después la presión venosa, teniendo en cuenta que nosotros dializamos fundamentalmente circuito mayor, es decir, que donde estamos sacando el agua, ¿crees que puede existir un decalaje entre la pérdida de agua en el espacio, en el circuito mayor con respecto al pulmonar? Es decir, que luego con el tiempo esto mejore, porque lo que da miedo en el paciente renal es pasarse con el peso seco, bajarlo demasiado y perder la función renal residual. Por eso yo no sé si convendría hacer esto un poquito más tarde de acabar la diálisis, no sé, pregunto. La suerte de esto es que esto es continuo. Tú tienes al paciente monitorizado continuamente. Tú tienes, no dentro de media hora, dentro de una hora o dentro de 2 horas, desde que se baja de la cama hasta que se monta en la ambulancia, llega a su casa, se mete en la cama o se pone a ver la televisión. Lo tienes monitorizado de continuo, ¿entiendes? Sí, pero si no tenemos el dispositivo, si lo que hacemos es medir la presión venosa, como el último trabajo que has puesto.
el último trabajo era con CardioMEMS, el anterior era con cateterización derecha. Claro, es que entonces eso lo hace inviable. Si tienes que cateterizar, lo haces inviable. Esta es una de las posibilidades que ofrece esto, no ser invasivos. No será nunca tan representativo como la cateterización, estaréis de acuerdo, cardiólogos, pero es que es una alternativa. Pero nuestra ventaja es que es continuo, que no tengo que dejar que se estabilice a ver si hay relleno o no, no, es que es continuo. Gracias. Bueno, yo tenía un comentario de lo del CardioMEMS, que también a nivel de cardiología, Julio y yo comentábamos que tampoco os creáis que a nosotros nos los están autorizando tan fácil y que se los estamos poniendo como churros a todo el mundo. O sea, estamos súper limitados, los estamos usando en pacientes pues que a lo mejor lo tienes para valorar pulmonares pretrasplante o porque le has puesto una asistencia. Son pacientes muy seleccionados. Estamos intentando, hay estudios también en la diastólica muy pasados que dan beneficio. Y bueno, siempre que hay algo en un dispositivo y que hay un intervencionismo de por medio, estamos siempre limitadillos. No me refería, el futuro será distinto. No me refería a que esta tecnología esté accesible a los cardiólogos, sino que la cardiología ha tenido interés en investigar y desarrollar esta tecnología, que ya no hay excusa para que nosotros, que nos llamamos médicos de pacientes con problemas de congestión, no asumamos también este compromiso. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues tenemos que cerrar. Agradecer a los ponentes su trabajo y sus excelentes ponencias y a la audiencia pues, por la participación y esperamos que haya sido interesante para vuestro día a día y que sigáis disfrutando del Congreso. Gracias.